Bueno, como prometimos, estamos en una conversación que procura hacer honor al temario, a la agenda que nos hemos propuesto. Está con nosotros un gran amigo, un destacado intelectual, que es Carlos Caramelo, que es periodista, escritor y licenciado en letras. Fue interventor del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, el Manuel Dorrego, según se los conoció popularmente, fue director de Radio Provincia. Y bueno, y en algunos medios es muy conocido por su participación literaria en algunas iniciativas en común con un amigo de esta casa, con un hermano de esta casa que es Aníbal Fernández. El libro Sonceras del Cambio, hubo más de un libro, pero yo menciono Sonceras del Cambio o Las Delicias del Medio Pelo Argentino. Es una guerra sin cuartel, dice Carlos Caramelo, que es nuestro invitado de hoy. Dice que es una guerra sin cuartel, sin Cruz Roja, sin Tratado de Ginebra, contra un ejército que no toma prisioneros, aunque tiene presos políticos, con lo cual se introduce en el debate que comentábamos antes, e incorpora traidores. Bueno, son frases que menciono para entrar duro y parejo en la conversa, que como corresponde al invitado y como también de alguna manera procuramos que corresponda al estilo de este programa, no anda con muchas vueltas ni muchas perífrasis para entrar a las cuestiones de fondo. Me da a entender la lectura de ese texto de Carlos Caramelo, que se llama Son los medios estúpidos, con alusiones a la política norteamericana. Da a entender de que el terreno principal de la batalla que tenemos planteada son los medios de comunicación, y hay en el texto, y seguramente habrá en la conversación, por parte de Carlos, algunos modos. Yo no sé si es una propuesta, una agenda precisa y detallada, pero sí que es una especie de intento de iluminar el camino de cómo afrontar esta realidad en una escena de medios tan desproporcionada y tan adversa a la comunicación popular y democrática. Bueno, buenas tardes ante todo, Carlos, y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a vos, Edgardo. La verdad que es un placer enorme esta invitación a charlar contigo. La verdad que desde hace mucho tiempo yo tengo mucho respeto y siempre está bien charlar con la gente que uno respeta, ¿no? Bueno, me alegro mucho, te agradezco eso. Pero dale, metete con todo, a la manera de Caramelo. A la manera de Caramelo, sí, eso quiere decir que a la manera provocadora de Caramelo. Sí, en eso estaba pensando. Yo creo de verdad que la batalla, a ver, el Stalingrado de este gobierno, ya que dicen que ahora dicen que somos comunistas, ¿viste que el peronismo empezó siendo fascista y ahora es comunista, y siempre estamos como en una cosa tremenda, ¿no? Me parece que la gran batalla es una batalla comunicacional, porque, y creo que está demostrado en el devenir de este mes y pico de gobierno, digo, solo cuentan, digamos, lo que pueden ser considerados errores, y a veces ni siquiera son errores, a veces son lecturas de cosas positivas que se ponen por la negativa, nada más, ¿no? Digo, qué sé yo. Los maestros estuvieron, solo para citar un caso, ¿no? Los maestros estuvieron 4 años sin poder dialogar con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, discutiendo las paritarias, sentados a una mesa de negociación y que los dejen plantados, como una chica que la dejaron plantada en la puerta del baile, digo, ¿no? O como un chico que lo dejaron de seña cuando le prometieron que iba a venir a la fiesta. Y sin embargo, cuando les pagan diciembre, no les pagan el punto y pico que faltaba de aquel acuerdo que habían hecho, en donde estaba la cláusula gatillo. Dice, ahora no vamos a poder, vamos en marzo. Las comunicaciones no le pagaron a los maestros. Y el lunes, esto pasa el jueves, el viernes, y el lunes se sientan a negociar paritarias, digo, por primera vez en no sé cuánto tiempo, con la ministro, no es ministro, en realidad es directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y vuelven a la carga los medios con la idea de que lo importante es ver cuándo le van a pagar el punto y medio que le deben por la cláusula gatillo.
Primero, como si las paritarias fueran nada más que una cuestión de dinero, que no solamente no lo son, sino no deben serlo. La situación de la educación en la provincia de Buenos Aires es lo suficientemente grave, tanto en términos edilicios como en términos de situación de la currícula, como en términos de la situación de los mismos estudiantes, como para reducirlo, a cuánto va a ganar el maestro cuando ingrese o no, y mucho menos a cuánto le van a pagar en marzo, si el 10 o el 4 de marzo, el 1,5 que le deben desde diciembre, en marzo. Vos te tenés que acordar que Néstor llegó al gobierno y lo primero que hizo fue llevar, hoy nos reíamos de eso, decíamos, llegó el cheque junto con Aníbal Fernández y Daniel Filmus, ¿no? Sí. Llegó el cheque para pagar la situación de los maestros de Entre Ríos, que hacía 4 meses que no cobraban. No es que no cobraban el 1,5, no cobraban. Y yo me reía porque le decía a un compañero, y llevó el cheque porque no pudo llevar la guita en una valija, porque, conociendo la forma de hacer política, y esto que me parece que destaca en ese tipo de acción, ¿no? Por ahí otro gobierno decide nada más que hacerle la transferencia a la provincia de Entre Ríos. Otro presidente por ahí hubiera dicho, bueno, que el ministro de Educación vaya y se reúna con el gobernador, ¿no? Y el tipo se subió al avión y se fue con 2 ministros. Entonces, me parece que cuando vos tenés una actitud comunicacional de ese estilo, no dejas dudas. Yo no sé si se entiende bien lo que estoy queriendo decir, ¿no? A mí me gustaría saber si estás queriendo decir que se necesita de una actitud comunicacional más precisa y contundente. Precisa, contundente, te diría feroz, si me permitís la palabra. ¿Sí? No, acá permitimos todo. Si me permiten a mí, yo me siento en condiciones de permitir todo. Es que yo creo que frente a la ferocidad con la que somos atacados o con la que el gobierno es atacado, quiero salirme de esa cosa que hacían algunos hombres que se quedaban afuera de los gobiernos y cuando iban a los programas hablaban como si estuvieran adentro del gobierno. Yo no estoy adentro del gobierno. Tenía una determinación sobre eso. Pero la ferocidad con que el gobierno es atacado, con que los gobiernos son atacados, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, yo creo, lo digo lo he dicho en algún reportaje, el enemigo básicamente es Axel. Porque Axel es el enemigo proyectado. Estos muchachos no juegan nunca en coyuntura. Siempre están mirando la perspectiva. Y Axel es el enemigo proyectado y no tienen de dónde agarrarlo. Lo das vuelta al pibe y a su gabinete en general, salvando por ahí gente que viene de otras historias, a su gabinete, al gabinete íntimo. Sí, claro. El íntimo de Axel, ¿no? A esa cosa endogámica que tienen los quisilofistas. A esos chicos los sacudís, dados vuelta, cabeza abajo, lo único que se le caen son posgrados. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña pequeño mínimo desvío, porque vos dijiste algo en relación a tu lugar, y es un modo de expresarlo que me compromete y me interroga. Uh-huh. Vos decís, yo no estoy en el gobierno, y dijiste algo así como, no quiero estar en el gobierno. Bueno, yo tampoco estoy en el gobierno, ni quiero estar en el gobierno. No es que no quiera estar en el gobierno, pero no necesariamente quiero estar, ¿no? Sí, te entiendo. Ese es mi matiz, yo no sé si eso está compartido o no. Ahora, hay algo sí, que hay alguna forma de sacarle jugo a esta cuestión, que es no estando en el gobierno, es decir, no estando en la grilla, no cobrando del Estado por realizar funciones. ¿Necesitamos o no necesitamos, Carlos, un espíritu de Estado cuando opinamos? Sí, sin duda necesitamos un espíritu de Estado. Sin duda necesitas un espíritu de Estado. Es más, creo que necesitas una mirada de construcción estatal. Porque cuando yo decido, y con el absoluto agradecimiento a quienes me han hecho ofertas para integrarme en alguna cosa, no participar del gobierno, lo decido para poder tener una mirada independiente, pero de características estatales. Yo fui director del INAP, yo fui director del Instituto Nacional de Administración Pública. Tengo un respeto
por el trabajador del Estado que vos no te das una idea. Y tengo un gran respeto por el trabajador del Estado porque yo los he visto sufrir esa carga de que trabajar en el Estado es una mácula. Digo, a tipos que trabajan con una absoluta devoción en el Estado y con un orgullo infinito, tipos y mujeres, claro, cuando sí, acá se da por sentado, está bien. No ejercemos chantaje en y quiero hacer todo lo mío, quiero hacerlo desde toda mi crítica quiero hacerla de una mirada estatal, digo, yo no me pongo en el mercado para criticar. Mi primera crítica es al mercado. Y tampoco en una especie de independencia política, de lugar volátil en la política, porque quiero hacer esta precisión que yo de alguna manera intuyo cuál es tu posición y sé cuál es tu posición, pero funciona mucho eso, funciona mucho una especie de teoría del conocimiento y de la acción que dice que está más capacitado para pensar aquel que no tiene compromisos con el resultado de la lucha. Puede pensar mejor la lucha aquel que no tiene compromisos con el resultado de la lucha. ¿Cómo lo conversás? No creo que sea así. Lo converso, a ver, te lo voy a decir como te lo diría con su plano de la situación del peronismo Daniel Santoro, digamos. Yo pertenezco a la parte en donde hay como una frontera permeable, digamos, en donde yo puedo estar ubicado dentro del peronismo, que yo soy peronista desde hace muchísimos años, yo pienso las cosas del peronismo toda la vida, y además desde 1990, entrando y saliendo permanentemente del Estado, permanentemente. Entonces, tengo una mirada proestatal por peronista y tengo una mirada proestatal por haber sido un cuadro administrativo. Y te aclaro una cosa, valoro, muchas veces a mí, vos sabés de mi relación afectiva, además de laboral, con Aníbal Fernández. Cada vez que a mí vienen y me dicen, no, porque ese es un cuadro, yo todo el mundo le digo lo mismo, ustedes no saben lo que es Aníbal administrando. Si de verdad supieran lo que es Aníbal administrando, ni siquiera se detendrían en pensar lo bien que puede dar la esgrima verbal con un periodista o lo bien que puede responder, una cuestión en Twitter. Porque es un animal administrando. Es muy asombroso, pero además es muy asombroso en tanto polemista, Aníbal. No nos derivemos a Aníbal porque vamos a hacer un homenaje. Un programa de homenaje. No, y además está bien que no nos derivemos, ¿viste? Porque está en el turbio, ¿viste? Qué sé yo, en este momento. Un hombre mayor. Yo no sé si se compró los calzoncillos largos que yo le propuse, pero no, claro, le dije, mirá, hermano, vos ya sos grande, comprate calzoncillos largos, una camiseta térmica. Voy a aprovechar el nombre de Aníbal para decir algo de lo que suele ser a mi alrededor y en mi trama formativa, una especie de lugar común, de soncera, si se puede agregar a la lista de sonceras, en la que el militante político, particularmente si tiene la desgracia de ser peronista, tiene que demostrar que sabe de lo que está hablando, que no es un chanta y no es un demagogo. A mí me apasiona últimamente te voy a proponer algo que no sé si te lo esperás, pero por ahí puede ser lindo. La palabra demagogia se ha convertido hace mucho en un santo y seña de la idea antipopular, ¿no? Así es. Y no me parece casual, porque vos que sos un estudioso, sabes que la palabra demagogia, que viene del griego, y que viene de la teoría de los regímenes de gobierno, que viene de Platón, que es, yo le estoy poniendo así, demagogia quiere decir, está bien la democracia, pero guarda con que la gilada se compre los discursos de líderes populistas. Los griegos no hablaban así. No, claro. Pero más o menos es así. Más o menos es así. Lo que pasa es que en nuestros inicios del peronismo, cuando había liderazgos muy fuertes, como el que resultó el de Perón, era muy usual, muy común, tachar a esos líderes de demagogos. Era la mejor manera de... En la época que yo hice la primaria, claro, demagogia y peronismo eran sinónimos. Más o menos sinónimos, exactamente.
Es una palabra que, digamos, ha más o menos caído en desuso porque ha sido, digamos, desplazada básicamente en los últimos años, los últimos 15 años más o menos, por la palabra hegemónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, también ahora el problema... Autoritarios. Sí, autoritarios, hegemónicos. Por ejemplo, desapareció la palabra tirano, que era una palabra... A mí me... Sí, en la época esa... Sí. En la primaria me enseñaron primera y segunda tiranía de Rosas. No es que me dijeron los gobiernos de Rosas. No, en el manual en el que yo estudiaba decía primera y segunda tiranía de Rosas. Chupate esa mandarina. No hace falta definir ni a Rosas ni a la tiranía ni nada. Está escrito. Está escrito. Y se hablaba mucho, claro, de la demagogia de Perón y de la demagogia de otros tipos, digo, de la demagogia de qué sé yo, del líder fascista, de la demagogia del líder, de Stalin, de la demagogia incluso del propio Francisco Franco, digamos, ¿no? Por la cosa esta populista de meter... Y ahora lo han metido al Papa. El Papa es otro demagogo en la vulgata liberal. Sí. Hay una especie de asimilación que a mí me parece muy rica y muy interesante entre religiosidad popular y populismo, como es la expresión hoy, ¿no? Es decir, por un lado está el mundo de las ideas puras y no contaminadas por intereses políticos, ideas verdaderas y sanas y demostrables científicamente, y por otro lado está la especulación con los estados de ánimo cambiantes de las masas. Es un viejo tema de la psicología de masas. Sí, a mí me parece primero que esta idea de las ideas puras es pura idea, nada más. Pura idea. Sí, claro. Y después me parece que hay una suerte de atraso en el análisis de la psicología de masas y demás, porque vivimos una sociedad profundamente fragmentada. Y entonces considerar la teoría de masas aplicada a una sociedad profundamente fragmentada es complejo. Decía, no me voy a acordar cómo se llama, uno de estos analistas norteamericanos que se pusieron de moda cuando empezó todo el tema del management y demás, que los movimientos de masa del siglo XXI iban a ser pequeños numéricamente, pero con una idea muy potente. Cosa que yo no entendía muy bien hasta que vi el movimiento gay en Buenos Aires accionando contra De la Rúa. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Con el si no me equivoco, era cuando se discutió el convenio, ¿cómo es el...? No, donde estaban ubicados. Ellos estaban discutiendo un problema de ubicación, dónde podían ejercer, pobres, la prostitución, porque se paraban en la calle Godoy Cruz y demás, y había el código convencional. Código contravencional. El código contravencional. Exactamente. Y me acuerdo como si fuera hoy, eran, no sé, 25, 30 travestis parados en la Puerta del Colón. Establecidos en la Puerta del Colón. Mirá vos, ¿no? Porque reclamando... Eso es una semilla de un extraordinario movimiento de masas que hoy recorre el mundo, ¿Viste? Y sin embargo, digo, tiene que ver con esto, ¿no? Una idea muy potente. Una idea muy potente. Entonces, me parece que aplicar la vieja teoría de masas, ¿no? A ese modelo, a esas construcciones, es como aplicar la vieja teoría de masas a lo discursivo. Nunca más vamos a tener un orador como Perón o como Fidel Castro o como Hitler, a pesar de lo que significaba, porque nunca vamos a tener una masa reunida con ese grado de fe y de devoción por su líder, ¿no? Ahora, mira qué interesante, porque ¿vos no pensás que el discurso político de Néstor y de Cristina constituyó una nueva experiencia de aglutinación, o como diría Ernesto Laclau, de articulación? Por ejemplo, el tema del movimiento feminista, que es un vástago también de ese momento que vos señalabas recién, marca un nivel nuevo de un movimiento en principio minoritario y al mismo tiempo muy potente, pero que toca una fibra que moviliza la cuestión del trabajo, la cuestión de la familia, la cuestión de la explotación, la cuestión de la
de la estigmatización, Sí, sí. alrededor del movimiento feminista, no sé si alrededor, provocado por el movimiento feminista, articulado con los movimientos de defensa de preferencias sexuales diferentes, hay como una especie de cuestión de época que vuelve, lo tiro polémicamente con lo que vos decís, vuelve a reaglutinar, vuelve a permitir algo así como un movimiento de masas. Sí, pero es un movimiento de masas incipiente, te diría. Digo, estamos asistiendo a una verdadera... Yo creo que el feminismo es la única revolución del siglo XXI, por ahora. Por ahora es la única revolución del siglo XXI. Pero esta cantidad de intereses en donde está articulando el movimiento feminista va a ser también el punto de partida de su propia fragmentación. De hecho, ya lo empezás a ver por las redes. Porque hay disidencias, naturalmente. ¿Fragmentación o polarización, digamos? No, fragmentaciones. Va a haber núcleos, defendiendo espacios. Va a haber un feminismo del trabajo, mucho más potente de lo que es hoy, que le va a costar a las empresas remontar en tanto, y a los sindicatos, en tanto ese grupo opuesto a articular con el mundo del trabajo, y va a haber un feminismo, no sé, ¿qué te puedo decir? Del derecho a su cuerpo, de la propiedad de su cuerpo, para ponerlo de alguna manera. Ahora, la propiedad del cuerpo de la mujer no está comprometida, la propiedad del cuerpo del laburante, la propiedad del cuerpo del pobre, la propiedad del cuerpo de los no integrados. No estoy defendiendo ninguna... No, probablemente. Lo que pasa es que hoy el derecho de la propiedad del cuerpo tiene una significación. Yo por lo menos leo... Para mí es complejo hablar de estos temas, porque además, aclaro una cosa, yo soy de los que cree que sobre el feminismo, por ahora solo tienen que hablar las mujeres. Me parece muy complejo. Es más, yo te propondría... En este mismo momento hablemos del rol que nos compete a los hombres frente al feminismo, porque yo te puedo asegurar... De hecho, todo lo que digamos va a ser lo que nos compete a los hombres. Está bien, pero lo que quiero decir está bien, pero vos fíjate, yo por ejemplo los veo a mis hijos. Que frente varones, sí. Que frente al avance del feminismo, a veces se encuentran en una situación incómoda, porque no saben cómo actuar. ¿Y qué hacen? Van y le preguntan a las mujeres. ¿Qué les dicen las mujeres? Hermano, ocupate de lo tuyo, no me vengas a joder a mí, que yo bastante tengo con lo mío. ¿Me entendés? Sí, perfectamente. Y entonces, yo me acuerdo como si fuera hoy, yo estuve caminando la noche que se votó favorablemente en diputados. Yo también. Y una de las cosas más bellas que yo vi era una chica saltando a la soga. Y la soga la manipulaban dos varones, uno de cada punta. Estaban haciendo el movimiento para que la soga corriera y ella saltando, ¿no? Un acting. Sí, pero no era un acting. La verdad que la piba estaba saltando la soga porque tendría frío, no sé, porque le gustaría. Pero los tipos se habían prestado, digamos, a ese rol absolutamente pasivo, que es bastante extraño en los hombres, en donde el rol activo y la donación, ¿no? Ser los donadores, siempre ha sido los proveedores, si querés, siempre ha sido como una marca. Claro, y un punto de partida de la masculinidad, ¿no? Así que, pero me parece, cuando digo esto, creo que no sé, viste, ahora se hace mucho hincapié en la semántica de las cosas. Digo fragmentar porque me parece que van a aparecer como pequeños distintos espacios que después van a empezar a dialogar entre ellos, pero que no van a dialogar como modelo de masa. Van a dialogar como dialogan hoy, no sé, las distintas situaciones de elección sexual, que son muchísimas más de lo que en general uno sabe, ¿no? Ahora, y cuando vamos a la cuestión del poder político, que es el enigma que rodea y que envuelve de alguna manera todas estas, según mi punto de vista, estas manifestaciones parciales de rebeldías, de redescubrimientos, de puestas en primer plano de temas que estaban sumergidos, y mirando a América Latina, la América Latina de los primeros años del siglo XXI, da cierta impresión de una recuperación de la capacidad popular de construir un racimo
de iniciativas y de cuestionamientos y de rebeldías que toman la forma, yo creo que tomaron siempre. La forma que tomaron siempre no es la de un comité partidario o de un estatuto, sino que es la de un liderazgo, sí, de claro. una capacidad para construir no solamente racionalidad común de todas esas rebeldías, sino inspiración y símbolo que una. Sin duda. Lo que pasa es que me parece que los poderes dominantes estaban como un poco distraídos de la cuestión de la mujer. Digo, estaban muy preocupados en el sistema de sujeción, ¿no? De que los sujetos, digamos, se sometieran a los deseos y a los designios de estos poderes, pero cuando hablaban de sujetos solo veían, digamos, el sujeto hombre, ¿no? Consideraban, digamos, estaba muy presente y sobre todo, digo, a ver, hablemos de pueblos hermanos como México, como Bolivia, digo, en donde, como Venezuela, en donde, digamos, lo español tiene todavía una gran presencia y el patriarcado es como una institución, digo, ¿no? Y me parece que estaban muy ocupados de subordinar al hombre desde lo laboral, subordinar al hombre desde lo económico, y desatendieron al mundo de la mujer, con un mundo de la mujer que había ingresado ya en todo el negocio del conocimiento, en todo el negocio de la educación, en todo el negocio, digo, no eran las chicas de 1910, en donde cada vez que entraba una a la universidad, salía en la tapa de un diario, ¿no? Nosotros estamos además con familias que fueron revolucionadas, claro, absolutamente, con las emergentes de los 70, además, que no eran muchas. Yo estuve trabajando bastante en esta cuestión del feminismo en los 70 y no había un gran feminismo. Los compañeros eran muy liberales, muy abiertos, muy cosas, pero nada. La militancia de los 70 era, ocupate de las cosas de las mujeres, y lo hemos visto hasta entrado los 90. El rol de la mujer en la política era andar de secretaria de cultura, ¿viste? Son esas cosas que no. Pero sobre todo ocuparte de que tu marido tenga la comida cuando llegue. Claro, y los chicos vayan a la escuela. Los chicos vayan a la escuela. Me parece que ha pasado por ahí. Han estado desatentos, como en tantos otros tiempos y en tantas otras cosas, ¿no? Ahora, ya a esta altura de las cosas, cualquier pensamiento sobre instalado ya en la época política argentina y latinoamericana, cualquier intento de resurgimiento ascendente de la experiencia de los 2000 presupone la incorporación de temáticas y de cuestiones que no estaban en el momento que se... Por eso yo creo que si uno mira los primeros años 2000, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la diversidad y todo lo demás marca un jalón que ya no se puede retroceder, ¿no? Dos datos de la realidad. Primero, Néstor es el primer tipo que articula un discurso que es un discurso fragmentado o un discurso para la fragmentación, y piensa políticas globales en función de una fragmentación que él ve presente. Si yo cuando doy mis charlas y mis clases lo uso mucho, el discurso del 25 de mayo de 2006 en Plaza de Mayo, que creo que es además el primer discurso hecho para el televidente más que para él. El de las madres, el que habla de las madres. El que están las madres arriba del escenario, hay 200... Y él termina diciendo por Somos hijos. Claro, pero termina diciendo por la diversidad, por los compañeros muertos, por los compañeros vivos, por esto, por aquello. Digo, mete a todo el mundo en la bolsa, la cámara se va para atrás y el fondo del escenario dice: la patria somos todos. ¿No? Ese es un discurso articulado para la diversidad. Yo en ese discurso miraba las plazas de Mayo de Perón, que tenían 3 carteles y 500.000, 600.000 personas, y ese día en la Plaza de Mayo había más carteles que gente. Porque entraba la Fraternidad, sección 4, ¿no? Y eran 2 tipos que llevaban un cartel, y atrás entraba la Fraternidad, sección 16, y eran otros 2 tipos que llevaban un cartel. Eso por un lado. Por el otro lado te doy un dato, digo, como para que confirmes fácticamente lo que acabas de decir.
Samba vuelve con una hermanita o una amiguita o una cosa. Digo, Samba no vuelve solo. Vuelve Samba, pero vuelve con una chica al lado de él. Sí, esas son y es curioso el punto porque cuando se logra instalar el tema de la discusión sobre el aborto, la derecha argentina por primera vez hace una gambeta extraña, curiosa, vacilante y cínica de apropiación, ¿no? De apropiación, porque era algo así como que se puede discutir si somos o no, si somos o no una presencia en el movimiento de los laburantes, en el movimiento de los humildes, siempre en siempre, sí. ¿no? Pero en estas cosas de la libertad, ¿no? Había un significante muy, muy fuerte y muy utilitario para la derecha, que es, vieron que el tema es la libertad. Entonces claro, el tema de la libertad fue usado de un modo... Pero lo que pasa es que los chicos recurrían al discurso liberal de los Estados Unidos, claro, o inglés, digamos, de los verdaderos liberales, pero nunca fueron liberales. No. Ellos son la derecha rampante que se viene arrastrando. Conservadora viene arrastrando en este país desde 1806. Y además tiene los mismos nombres, Edgardo. Sí, sí. El director de la aduana de Bereford se llamaba Martínez de Oz. Además se llamaba José Martínez de Oz. Director de la aduana, nombrado por Bereford cuando invade Buenos Aires, ¿no? 1806. Sí, habría que también preguntarse si esa burguesía amante de las libertades, hasta dónde fue un momento de la evolución social y hasta dónde fue, utilizando tu estrategia de mirada sobre los medios, fue también una construcción orgánica de una nueva clase dominante. Muy desde siempre asociada a lo más conservador y a lo más monopólico en la apropiación de los recursos. ¿En qué país del mundo la burguesía ascendió sin el Estado rampante de las viejas oligarquías? Mi mirada no, es que es fácil de contestar en la Argentina eso. Jauretche decía que Bartolomé Mitre dejó un diario de guardaespaldas. Claro. Digo, es muy fácil de contestarlo, porque yo ahora van a publicar un artículo mío en donde yo estoy jugando con la idea frente a la violencia imperante, estas cosas de los rugbyers y las violaciones en manada y todo ese tipo de cosas. Retomo lo que a mí me pareció siempre una idea brillante de Anthony Burgess en La Naranja Mecánica, y escribí La Amarilla Mecánica, digamos, ¿no? Jugando con esa idea de la instalación, pues sabés que Burgess, seguramente la gente que sigue lo sabe, inventa un lenguaje para sus protagonistas. Claro. Y esta derecha regresa reinventando un lenguaje. Pero cuando vos ves cómo lo reinventa, te das cuenta que son las viejas palabras de la derecha. Son las viejas palabras disfrazadas de nuevo. Claro, disfrazadas de nuevo. Porque, digo, los tipos recuperan la palabra orden. No, y Bullrich, como ministro de Educación, dice la famosa frase de que vamos a volver a una nueva conquista del desierto. Claro. Es tremendo, el subconsciente orgánico y colectivo del macrismo es abundante, sí, pero en ese tipo de tradiciones. Fíjate que está absolutamente ligado a esta cosa de nombrar. Digo, a ver, no hubo conquista del desierto. Lo desierto no se conquista, Edgardo, se ocupa. Si hubiera sido desierto, no hubiera hecho falta la conquista. Claro. Lo que pasa es que hubo que matar 6.000 indios en esa conquista. 6.000 indios. Uh-huh. Digo, desde la Patagonia chilena hasta la frontera con Azul, Azul, provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿qué conquista? ¿De qué conquista me hablas? Y además una matanza, no porque ninguna matanza pueda ser justificada, sino que fue una matanza en el sentido del desarrollo y la ampliación del espacio de un modo regresivo de la vida de la Argentina. Porque una vez Cristina dijo, yo después lo retomé en un trabajo, en un libro, y fui duramente criticado, como no puede ser de otra manera, por el diario La Nación.
Pero Cristina dijo que el problema de la Argentina es que el paralelo histórico con la guerra de secesión, allá lo ganó el bando bueno. Claro, claro. Bueno, es una manera forma de llamarlo. Decir, sí, es una forma de decir. Pero en todo caso, la forma productiva, capitalista que se estaba abriendo paso, ¿no? Vos me presentaste como interventor del Instituto Dorrego en su último estertor, además, ¿no? Sí. Y yo renuncié, como habíamos acordado, el 30 de diciembre. Tenía, digamos, estaba nombrado hasta el 30 de diciembre de 2015. El 30 de diciembre elevé mi renuncia, había elevado mi renuncia antes a la señora presidenta, primero a Teresa, y después a la señora presidenta. Y el 31 de diciembre, día feriado, salió un decreto de Macri que cerraba el Dorrego en nombre de la pluralidad. Entonces lo hablé con gente amiga que estaba en ese palo, digamos, y la respuesta fue cortita, dijeron, se lo pidió la nación. Pero me quedé con la idea del cierre de un instituto de estudios históricos a nombre de la en nombre de la dice el decreto. Al programa en el que yo laburaba, no solo lo cerraron, sino que lo denostaron y persiguieron miserablemente a todos en nombre de la pluralidad. Lo preocupante es que algunos compañeros también siguen enganchados con ese discurso, y a mí eso, yo creo que en el artículo, si no en el artículo, en alguna nota que me hicieron a través del artículo, lo digo con todas las letras eso. El problema es ese, hasta dónde el discurso cala en esta necesidad de volvernos socialdemócratas y de alguna manera, digamos, conformar lo que es inconformable, porque no se puede conformar a todo el mundo. Primero porque nosotros tenemos un sector, mira, Perón ganó en el año 73 con el 62% de los votos. Perón, volviendo a reunir el país, sentado con Balbín, habiéndole propuesto a Balbín que sea el vicepresidente, sacó el 62% de los votos. Es decir, había un 38% que no lo iba a votar jamás. Esos son los porcentajes. No los vamos a poder conformar. Podemos armar una mini polémica sobre eso, pero no es porque yo esté convencido de lo contrario de lo que vos estás diciendo, sino porque me parece útil mostrar una cara, tratar de interpretar con la buena voluntad que merece un proyecto político y su actual síntesis, que es la presidencia de Alberto. Alberto está obviamente convencido, y su discurso inaugural, sus referencias a Alfonsín, a la apertura democrática, está convencido de que hay alguna reserva espiritual, ideal, del mundo popular argentino que abreva en múltiples fuentes, y él como peronista presenta las cosas de modo de incorporar vertientes del pensamiento argentino, en tanto oportunidades políticas que se manifestaron en algún momento y fueron desaprovechadas por su utilización perversa por las derechas, digamos. El alfonsinismo puede ser interpretado en términos de una socialdemocracia limitada, con todas las cosas que sabemos que ocurrieron en el medio. El radicalismo, no solo el alfonsinismo, Ilia, digamos, una tradición adversa a la tradición central del siglo XX, que fue la tradición popular, que esgrimió razones liberales, pero no liberales en el sentido conservador oligárquico, sino liberales en el sentido libertario, en el sentido de ampliación de derechos individuales, que parecería, me imagino yo, nunca hablé ni de esto ni de otras cosas con Alberto, pero parecería estar en la voluntad, en la idea de este elenco gobernante, traer a flote replanteadas algunas ideas que se frustraron porque quedaron absorbidas. Alfonsín quedó absorbido en el plan neoliberal, en los protogolpes militares, y se frustró su experiencia, pero él trata de rescatar una especie de semilla, parecería ser que él trata de rescatar una semilla y salvarla en esta nueva etapa de su frustración, incorporarla al acervo de lo popular nacional. ¿No hay ahí un esfuerzo que podríamos intentar? No, a mí me parece que el esfuerzo es un esfuerzo muy valioso, pero una sola cosa, porque veo los carteles. No, pero vámonos con un esfuerzo valioso.
Se nos fue totalmente el tiempo, pero démosle un par de minutos a él. No, nada más que esto quiero decirte. Tiene que ver básicamente con el momento. Probablemente él percibe una cosa muy importante y que quizá en otro momento, por ejemplo, si este gobierno hubiera sido la consecución de los 12 años felices del kirchnerismo, podríamos haber estado pensando en ver cómo reincorporamos, digamos, algún sector de la población que, digamos, que no está todavía con nosotros. Tenemos una crisis muy compleja, que está sufriendo la clase media baja, además. Hoy un trabajador en blanco está por debajo del límite de la pobreza y a veces de la indigencia. ¿Y en qué punto eso interviene en esta idea de reabsorber una fuente ideológica? ¿En qué punto ves que eso se frustra? Que cuando no se resuelve lo urgente es muy difícil ir a lo trascendente. Bueno, pero ¿no pensás que lo urgente aparece como una especie de entrada? No, la verdad que ¿No lo ves? No lo veo. Veo todo lo contrario. Me parece que lo urgente empieza a taponar de nuevo la posibilidad de juntarnos con esa gente. Pero bueno, nada, es otro programa. Son especulaciones, sí, hagamos otro programa para dedicarnos a eso. No, yo estoy muy agradecido de tu presencia, pero no formalmente, sino de la encantadora sensación que me da charlar con vos, que es la primera vez que lo hacemos. A mí también, muchísimas gracias. Gracias a vos.